Usualmente cuando pensamos en relleno pensamos en algo negativo. Este relleno, qué asco, marcianos. Pero créanlo o no, hay rellenos buenos y de eso se trata el video de hoy. Esto sí, solamente voy a incluir los capítulos que son 100% hechos por Pierro. Es decir, las novelas y los shinden no cuentan para esto, ni tampoco rellenos que mezclan cosas del manga. ¿Qué tal, chicos? Y vamos a hablar de las pocas genialidades de Pierro. Luego de que Sasuke decidiese irse a vivir al apartamento del vendepapas, empieza un relleno de 65 capítulos, hasta que inicia Shippuden, y aquí pasa de todo. Entre estos capítulos hay una pequeña saga que siempre me pareció buena. Naruto se va con el equipo de Gai, es decir, Neji Tenten y el Saiyajin Jr., a una misión para ayudar a una familia llamada Kurosuki. Aquí se enfrenta con un tipo llamado Raiga, que aparte de ser de esa familia, es también uno de los espadachines de la niebla. Hay muchísima acción ya que pelean contra este tipo, y realmente hay escenas geniales de combate, especialmente considerando que es un relleno. Ahora, lo realmente importante es lo siguiente. Hay una viejita que prepara una cosa conocida como el curry de la vida, y este curry es básicamente la semilla del ermitaño. Los genin de forma chistosa recuperan su fuerza cada vez que lo comen. De hecho, Lee hasta se emborracha con el curry, ya que la viejita le agregaba un poquito de alcohol. Esa viejita sí sabe. Me pareció genial que le dieran algo de protagonismo al equipo de Gai, porque este grupo tiene dos personajes completamente olvidados. En especial uno de ellos que... Y esto del curry hizo que la saga fuese inolvidable para mí, para bien o para mal. Por eso, la saga del curry de la vida es de los mejores rellenos de Naruto. Naruto termina una misión y de camino a Konoha decide quedarse en un pueblo que tiene aguas termales. Ahí conoce a un cartero ninja. Sí, como lo oyen, un cartero ninja. Este cartero tiene la misión de entregar un mensaje de alto secreto, que podía empezar una guerra o algo así, no sé. El punto es que Naruto consigue a Jiraiya, quien estaba también en este pueblito. Jiraiya, el muy cara dura, le dice que estaba ahí recolectando información de Akatsuki. Sí, claro, qué descaro. Lo único que hacía era ver mujeres en las aguas termales. Y no sé, este capítulo es súper raro. Los dos se unen para ayudar al cartero, pero después intentan detenerlo. Naruto usa el Harem no Jutsu como 10 veces. Jiraiya se la pasa sangrando por la nariz. Y realmente ya ni sé de qué trata, pero recuerdo que me hacía reír un montón, solamente por lo absurdo que fue la trama. Y al final de eso se trata un relleno, de entretener. Y la verdad es que este capítulo lo logró. Por eso, el relleno del ninja cartero es uno de mis favoritos. En celebración a los 500 capítulos del anime, Pierro decide hacer un relleno de muy alta calidad, conocido como Chikara, que dura unos 5 capítulos. Este relleno tiene una trama bastante oscura, donde Kabuto es el villano principal, y este crea un clon de Hidan, sí, Hidan, ese Hidan, y junto con unos ninjas que él revivió con el Edo Tensei, proceden a atacar al equipo 7. Luego clona los poderes del Kyuubi y llegan los dos tejones Saiyajines a ayudar, y no sé muy bien cómo explicarles qué ocurre aquí. Es decir, la idea base de este relleno es que todo lo que pasa es una tragedia, todo es terrorífico, todo es una calamidad, y me encanta. Chikara le da un enfoque diferente a lo que significa el Kyuubi y ser un ninja en general. Obviamente no es una obra literaria, es decir, no deja de ser un relleno, pero es un relleno interesante que le da mucho contraste a la historia original. Muestran otra perspectiva de los poderes de Naruto, ya que aunque parezca un héroe Jitsu Super Saiyajin, recordemos que el Kyuubi era considerado la maldad pura. Aquí hacen mucho énfasis en que Naruto está jugando con los poderes del mal y que debe controlarlos antes de que su alma sea consumida por la oscuridad, y etcétera. Chikara es un relleno interesante con una calidad de animación altísima. Yo hubiese preferido que utilizasen este presupuesto para la saga de Pain, pero bueno, Pierro hace una cosa buena y luego la 3 veces seguidas. Chikara, aunque sea un relleno, muestra un lado del Kyuubi interesante y por ende es de los mejores rellenos de Shippuden. Naruto estaba obsesionado con ir a buscar al Emo Vengador, pero Tsunade no le daba permiso por ser muy peligroso. Pero cuando los mandaste fuera de la villa a pelear contra los alumnos de Orochimaru, no dijiste eso, ¿verdad, Tsunade? Básicamente le dice a Naruto que debe encontrar un insecto legendario llamado el Bikochu. Este es capaz de encontrar a una persona sin importar dónde esté. Solamente debes darle la esencia de esa persona a un Bikochu bebé, y este lo encontrará. Naruto va con el equipo de Kurenai a la misión. Si les soy honesto, no me acuerdo qué ocurre en este relleno, pero sí me acuerdo de algo. Hinata es la protagonista. Ella es
secuestrada pero luego se libera. En este proceso Naruto piensa que Hinata está muerta y el man se enfurece y utiliza todos los poderes del Kyuubi. Y sí, ya saben a lo que voy. Este relleno fue la única demostración del Naruhina en toda la primera parte de Naruto. De hecho, de cierta forma es la única demostración de esta pareja en todo el manga, pero no sigo, no me quemen. Sí, este es el famoso relleno donde Hinata está creando una nueva técnica y se pone a bailar bajo la luz de la luna. Y Naruto la ve y se babea todo. Sí, ya sé lo que piensan. A Dai solo le gusta este relleno porque Naruto parece importarle Hinata. Ah, sí, pues sí, tienen razón. Por eso, el relleno de la búsqueda del Bikochu es de mis favoritos de todo Naruto. Konoha se está reconstruyendo luego de que Pain la encebollara en unos segundos. Aquí traen una prisionera conocida como Hanare y resulta que Kakashi la conoce. Bueno, la palabra la conoce se queda muy corta. Resulta que el papá de Ino investiga los recuerdos de la prisionera y esta conoce a Kakashi desde que eran unos niños. No solo eso, sino que claramente hubo algo entre los dos. Debido a esto, la prisionera es liberada y queda bajo la custodia de Kakashi y los dos andan caminando juntitos como si nada por la villa. Naruto estaba tranquilito comiendo un ramen y ve que Kakashi está caminando junto a una mujer. Y bueno, su reacción es literalmente lo que me hubiese pasado a mí de haber estado en su posición. Obviamente aquí empieza la fiesta porque el equipo 7 los empieza a seguir, ya que no pueden creer lo que ven. Kakashi con una mujer. Hasta Sasuke se une y dice algo como: "A la Kakashi tiene novia". Debido a que Naruto andaba de chismosa, el man se cae de un árbol y luego de un efecto dominó, Kakashi termina besándose con la mujer. ¿What? Bueno, la besa con la máscara puesta, cosa que es bastante rara, pero ¿what? Kakashi tiene novia. Realmente cada cosa que ocurre en este capítulo me parte de la risa porque Kakashi adulto nunca ha estado con una mujer. De hecho, en Boruto es solterón. Que te lancen este relleno mostrando que Kakashi tuvo un interés amoroso es genial. Y obviamente ver la reacción de todos es espectacular porque te identificas. Admítelo, tú también actuarías de la misma manera. El capítulo llamado La canción de Kakashi es un relleno que no te puedes perder. En el relleno antes de que empezara Shippuden, hay otro capítulo que resalta, y es de mis favoritos de toda la vida. Oh my god, tengo problemas. Naruto y Shino son enviados a una misión donde deben asistir a un funeral, en lugar del cliente, debido a que tenían un convenio que establecía que el hijo del difunto que se riera perdería toda su parte de la herencia. Este trabajo era perfecto para Shino, ya que este man jamás se ríe, es más, ni siquiera muestra emociones. Resulta que llegan a la casa del cliente, y obviamente deben ser precavidos con todo, por lo que Shino se ofrece a probar la comida primero, de modo que si está envenenada, ya saben, él podrá neutralizarlo con sus insectos y así el cliente no se arriesga. Y efectivamente, la comida estaba envenenada, pero este veneno era algo inusual, básicamente era una pócima de la risa. Aquel que consumiera aunque sea un poco, no iba a poder dejar de reírse. Shino empieza a reírse como un desquiciado para la sorpresa de todos, y en medio de su ataque de locura, le dice a Naruto que él será el encargado de asistir al funeral, y que tiene prohibido reírse, ya que si se ríe fracasan la misión. Shino no para de reír. En plena medianoche Shino no puede dormir porque de repente se de la risa. What the fuck. En todo este espectáculo sin sentido, Naruto asiste al funeral y todos los demás miembros de la familia intentan hacerlo reír para quedarse con la herencia. Hacen toda clase de estupideces para sacarle la risa a Naruto y el man está aguantando tanto que parece que se le estuviese saliendo el desayuno por ustedes saben dónde. Realmente este capítulo es una cosa sin sentido, pero es espectacular. Ver a Shino reírse así y a Naruto sufriendo con todos estos eventos sin sentido de verdad es una joya. El capítulo donde Shino se ríe siempre será una verdadera gema, imperdible. Mi relleno favorito, el absoluto campeón, el mejor relleno de todo Naruto de largo para mí, no es otro que el de los Otsus. Están locos. El de la máscara de Kakashi. El equipo 7 un día decide averiguar qué tiene Kakashi debajo de la máscara. Sasuke, como es el tipo cool que nada le importa, se hace el duro, pero Naruto le lava el cerebro diciéndole que ¿qué tal si Kakashi tuviese unos labios inmensos? O unos dientes de conejo o X cosa. Sasuke no aguanta la tentación y se les une y empiezan a hacer unos planes de los más absurdos que he visto para intentar quitarle la máscara a Kakashi. De verdad que este capítulo es un clásico absoluto. De hecho, aquí fue donde hizo su primera aparición el famoso cuervo que aparece y dice: "Ajá, ajá".
No sé qué más decirle. Este capítulo es muy nostálgico porque vemos al equipo 7 más unido que nunca, haciendo travesuras y pasándola bien. Al final Kakashi dice que se quitará la máscara y revela que debajo de la máscara tiene otra máscara. Obviamente ya luego Kishi nos muestra cómo es Kakashi debajo de la máscara, pero nada comparado a las especulaciones que hacía Naruto y sus intentos por descubrirlo. Por esto y más, el relleno de la máscara de Kakashi es el mejor sin dudas, ya que personifica y simboliza el otro lado del equipo 7 y otra perspectiva de la primera parte de este gran manga llamado Naruto. No te vayas todavía. Si te gustó este video, porfa suscríbete. Y si quieres, regálame un like. Eso me ayuda muchísimo. Y si quieres apoyarme más, puedes unirte a los VIP en el botón de unirse que está aquí abajo. Ahí hay más información. Hay muchos beneficios, como hablar conmigo directamente en el super stream mensual. Y bueno, si quieres puedes seguirme en Facebook e Instagram como Me Dicen Dai, o en Twitter como Dai Te Dice. Listo, terminé mi discurso. De verdad, mil gracias por su apoyo. En serio, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima.